Vamos a ver por favor, las diapositivas, pastor. Sí, esa, muchas gracias. Escribiendo una declaración de propósito de una iglesia local. Vamos ahorita a ver cómo vamos a escribir nuestra declaración de propósito. Nuestro propósito, el propósito, debe de ser en base a oración. Eso es primordial. Vamos a orar y para que el Señor nos indique cuál es nuestro propósito como iglesia local y cuál debe ser también como individuo. Entonces, debe de ser en un marco de oración. Se debe discutir con los líderes o con los del equipo y debe de ser aceptado, anunciado y explicado a los miembros. Y finalmente impreso y publicado, ya sea por medio de su boletín o por medio digital, o como invitación, o ponerlo en un cartel en su congregación local para que todos aprendan, sepan y vean cuál es la declaración de propósito de una iglesia. Bien, entonces para escribir, ese es el punto 1. El segundo, para escribir su declaración de propósito de estas preguntas, que son 3. ¿Para qué existe la iglesia a la cual ha sido llamado a fundar? En su caso, tal vez, ¿para qué existe la iglesia en la cual ha sido llamado a ser parte de ella? ¿Cuál será su lugar único y especial en la obra del reino de Dios? ¿Cómo los representantes de Dios, como los representantes de Dios en su localidad, qué es lo que Dios quiere que hagan? Para que todos vayan a una misma meta. Enliste 10 razones por las que la gente debería de asistir y participar en esta nueva iglesia. Ser tan específico como usted pueda. Pero nuestra declaración de propósito debe de estar de acuerdo con el propósito bíblico. Eso siempre. Ya estuvimos viendo los versículos bíblicos hace un momento. Debe de estar de acuerdo siempre con los propósitos de Dios. Y también debe de estar de acuerdo con el contexto cultural en el cual usted se desarrolla. ¿Con qué grupo se desarrolla? Esto de declaración de propósito vale para cualquier ministerio con quien esté usted trabajando. Y en la siguiente diapositiva, no sé si hay otros ejemplos del propósito de la iglesia. Sí, les voy a leer unos ejemplos de lo que es debe de ser la declaración de propósito. Una congregación pudo haber puesto: la iglesia de las buenas nuevas existe para adorar al Señor, para edificar a los creyentes y proclamar el evangelio a los perdidos en San Ignacio. Otro ejemplo: la iglesia de compañeros en el evangelio existe para proclamar el evangelio en la ciudad de León,
el estado de Guanajuato, nuestra nación y el mundo. En el primer ejemplo, vimos que esta iglesia se tuvo una meta, y su meta fue San Ignacio. Aquí en esta otra iglesia, los compañeros en el Evangelio, su meta era un estado. Guanajuato, nuestra nación y el mundo. Ellos tenían la intención de enviar misioneros a otro lado que no fuera su país. Otro ejemplo aquí que vemos dice, la iglesia de la resurrección existe para ministrar a las familias de la ciudad de San Antonio. Esta otra iglesia se puso otra meta, otro propósito, y es ministrar a las familias en la localidad de San Antonio, en la ciudad de San Antonio. La última ejemplo que vamos a poner es la Iglesia de la Fe existe para ser de los universitarios completos seguidores de Cristo. Esta iglesia tenía una meta. Su mirada estaba en los universitarios, evangelizar a los universitarios. En su declaración de propósito debe incluir estas 5 cosas. El propósito debe ser claro y conciso, tanto como le sea posible. 2. La gente debe desear profundamente los ideales de la declaración. 3. Debe inspirar entusiasmo. 4. Debe de ser seguida fielmente. 5. Debe de ser revisada y ajustada periódicamente. Pero hermanos, yo les quiero comentar que hay algunas iglesias que se definen, tienen una definición, tienen un claro propósito para el cual van a llegar. Sí, lo tienen. Se emocionan y hacen y realizan todo todo lo que estamos leyendo, todos los pasos para tener una declaración de propósito. Tienen su declaración de propósito, pero ¿qué pasa? Que no fue una visión genuina, solo fue parte de un momento que pasó la iglesia. Y ponen en grande su declaración de propósito. Pero llega el tiempo en el que se va olvidando, se quita el material que pusieron ahí, se deja de dar a los miembros de la iglesia y finalmente se olvidó lo que es la declaración de propósito. Si nosotros vamos a trabajar en una declaración de propósito, yo les animo para que no suceda esto, sino que debemos de revisarla continuamente y ajustarla periódicamente para que su visión, su meta, su filosofía no se disuelva, sino que esté siendo continuamente abordada por la iglesia. La declaración de propósito siempre debe de responder a la pregunta, ¿para qué existe esta iglesia? Entonces, en la última diapositiva vamos a encontrar unas preguntas para considerar, revisar y aplicar, y finalmente un plan de acción. Si hay alguna pregunta hasta ahorita, podría hacerla. Si no, pasamos a lo siguiente. Bien, entonces la siguiente clase es Filosofía del Ministerio para plantar iglesias, que es en la lección 8 y es la última lección de la fase ganar.
En la otra diapositiva, Pastor, podemos encontrar la clase. ¿Cómo puede? Y la palabra que tenemos que subrayar en esta lección podría ser ministrar. ¿Cómo puede una iglesia ministrar al mundo perdido? A veces nos trabamos un poquito en esa parte. ¿Cómo puede una iglesia ministrar al mundo perdido? Bueno, el propósito de nuestra lección, vamos a abordar esta parte. Ya estuvimos viendo qué es iglesia. Estuvimos viendo para qué existe la iglesia. Y ahora vamos a ver, en la otra diapositiva, Pastor, por favor. Vamos a ver la última pregunta que, en la otra, por favor. Vamos a ver, ya vimos el qué es iglesia, ya vimos por qué es iglesia y ahora vamos a ver cómo hacemos para ministrar a las iglesias. Tener una filosofía bien definida aumenta la efectividad del sembrador y de su equipo. Y también tener una filosofía, la filosofía la tenemos que edificar sobre la Biblia y sobre la naturaleza de la iglesia. La palabra, perdón hermanos, la palabra filosofía se forma de dos palabras del griego. La palabra filo o fileo es del verbo amar. Y la otra del término sofía o sofías significa sabiduría. Entonces, si se conjunta la palabra amor y sabiduría, sería amor a la sabiduría. Eso es filosofía. El amor a la sabiduría es la esencia del conocimiento. Tal vez como congregación local nos haga un poquito de ruido esta pregunta o que tenemos que hacer una filosofía de ministerio. Pero con la filosofía del ministerio, nosotros vamos a entender o comprender por qué estoy en esta tarea. ¿Qué se supone que debo estar haciendo? ¿Cómo voy a completar la tarea? En esta parte, si vemos aquí en el recuadro, dice definición de iglesia. ¿Qué es iglesia? El propósito de la iglesia. ¿Por qué está la iglesia? Y la filosofía. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué se supone? ¿Cómo voy a completar la tarea? Tener una visión específica, un blanco, una meta, una visión, un propósito. Muy claro. Y recordemos también que si no conocemos nosotros o no sabemos el lugar al que queremos llegar, aunque lleguemos, vamos a estar perdidos. Entonces debemos de conocer. En este viaje nosotros necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos. Por lo tanto, como iglesia, si usted no ha hecho esta parte, si no conoce esta parte, es necesario que haga
una investigación en su congregación, pues, cómo está, en qué fase va. Necesitamos saber como iglesia a dónde nos dirigimos. O, redireccionar el camino por donde vamos. Tal vez estemos en un camino un poco distinto a la voluntad divina, al deseo de Dios, y estamos metiendo nuestro deseo, diciendo que estamos haciendo el deseo de Dios, pero realmente estamos cumpliendo nuestro deseo, no el deseo de Dios de hacer discípulos en las naciones de la tierra, sino estamos pensando que hacemos bien y estamos cumpliendo con Dios. Estamos cumpliendo una parte, sí, hacer comunión, comunidad, pero nos falta completar la tarea. Entonces, esta pregunta, la definición, lo que es tener la filosofía del ministerio. Entonces, con eso vamos a saber si no hemos completado la tarea, vamos a ver cómo completamos la tarea. Bueno, entonces, estas preguntas, cuando nosotros contestamos la pregunta de cómo vamos a hacerle, nos va a ayudar a evaluar si estamos haciendo las cosas correctas de la manera correcta o si estamos errando y tenemos que redireccionar nuestro camino. Claro, en todo esto vamos a tomar en cuenta la cultura, los valores. Cada grupo, cada iglesia de cada nación tendrá valores distintos, una cultura distinta, una forma distinta de hacer las cosas. Dice Colosenses 2:8, dice, Pablo nos dice y nos habla de las filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muchas veces tenemos una filosofía del ministerio no escrita, sino que ya está dada de por sí sin escribirla. Simplemente se entiende o se sobreentiende a lo que queremos llegar como cristianos. Y si usted hace un sondeo en su congregación local con todas estas preguntas, ¿para qué está la iglesia? ¿Qué es iglesia? ¿Cuál es el propósito de nuestra iglesia? ¿Cómo vamos a lograr la meta? ¿Qué es la meta? ¿Cuál es nuestro propósito? O sea, vamos a saber dónde estamos. Porque nosotros como individuos podemos pensar una cosa, pero los miembros pueden pensar otra cosa. Y a veces tenemos un pequeño problemita entre las filosofías de nuestra cultura, del mundo, huecas sutilezas, o la filosofía conforme a la palabra de Dios, no conforme a las tradiciones del mundo, como lo dice Pablo, conforme a los rudimentos. Entonces, esa filosofía basada en nuestros conceptos que hemos adquirido a lo largo del tiempo, esa filosofía basada en lo que creemos, pero es incorrecto a la luz de la palabra, en nuestras propias tradiciones. Evitemos todo eso. Y debemos basar nuestra filosofía en Jesucristo, en la palabra. Muchas veces en algunas congregaciones nos aferramos a todo lo que ha pasado, a todo lo que se ha hecho, y no queremos cambiar a algo nuevo. Y tenemos una filosofía, aunque no escrita, no es verbal, pero allí está. Digo, es verbal, allí está, pero no está escrita. Puede ser que nuestra filosofía esté basada totalmente en tradiciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las cosas de hoy en adelante?
¿Cómo avanzaremos hacia nuestro propósito? Ya tenemos aquí. ¿Cómo lo haremos? Necesitan definirlo. ¿Qué es iglesia? Necesitan saber el propósito de la iglesia y necesitan hacer la filosofía de ministerios. ¿Cómo? Que los va a llevar a elegir métodos y estrategias prácticas para su congregación local. A final de todo este estudio, queridos hermanos, a final de lo que es fundamentos y ganar, deben de tener, al final deben tener ya algunas estrategias y métodos que pueden implementar de acuerdo a su propia congregación local. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Si no hay ninguna, pasamos a la siguiente diapositiva, que es la necesidad para una filosofía de ministerio. La Biblia nos enseña acerca de la necesidad de un plan bien pensado. Cada sembrador de iglesias debe de tener una filosofía de ministerio que esté formulada específicamente para la situación del ministerio donde usted está desarrollándose. La Biblia enseña acerca de la necesidad de un plan bien pensado. En Proverbios nos dice, en Proverbios 24, 5 al 6 nos dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. En Proverbios 14, 15 nos dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. En Proverbios 15, 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. Hermanos queridos, ¿cuántas veces hemos visto que a veces llegan los hermanos o alguien llega a darnos un curso de evangelismo, llegan a darnos un curso sobre plantación de iglesias y entendemos todo eso y nos dicen, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El hombre sabio es fuerte y pujante vigor el docto, porque con ingenio hará la guerra y la multitud de consejos está la victoria. Y iniciamos tal vez para la parte que es el curso, pero nuevamente, hermanos, como lo que decía hace un momentito, con la declaración de propósito, lo olvidamos y volvemos otra vez, como dice la palabra. No, es muy dura este versículo. No, volvemos a ver otra vez a nuestro, el pasado, a lo que hacíamos mal. Y volvemos otra vez a nuestros, a nuestras costumbres viejas. Porque básicamente en la iglesia hay muchas costumbres que no se quieren cambiar. Pero veamos, hermanos, el ejemplo de Jesucristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Seguimos entonces. Veamos el ejemplo de Jesucristo. Él tenía un propósito muy particular y una manera muy particular de alcanzar sus metas. Jesucristo siempre tenía el resultado, el final
su propósito, tenía el objetivo claro, sabía qué es lo que quería su padre para él en el mundo. Y él no dejaba que nada ni nadie le distrajera de ese propósito. Yo le pregunto ahorita, hermana, ¿usted sabe qué propósito usted sabe cuál es el propósito por el cual Dios le trajo a la tierra, por qué le tiene en el seminario y por qué le tiene en una congregación local? Quisiera que compartiéramos un poquito. Yo, hermana. Sí, hermana Betty. Yo creo que Dios me trajo a la iglesia y al seminario porque Él conoce mi capacidad y está esperando de que yo lo ponga en práctica. Eso es lo que siento. ¿Piensa usted que es el propósito por el cual le trajo el Señor al seminario? Sí, hermana. Propósito dentro de la congregación local, ¿usted ha pensado cuál es? Por el cual el Señor le tiene en una congregación local. Sí, amén. Sí. Bueno, ¿alguna otra Ya no se le oye, hermana Betty. Bueno, mientras vuelve nuestra hermana Betty, ¿alguien más quiere compartir? El propósito en la iglesia local es el propósito en la iglesia local, hermana, es de hacer crecer el cuerpo de Cristo y edificar a mis hermanos y edificar juntos. Okay. Bueno, como que se corta. Porque en mi familia soy la única que en la iglesia, ¿no? Y Dios tiene un propósito para mí. Gracias, hermana Betty. ¿Alguien más quiera compartir su propósito particular y su propósito como miembro de iglesia? Así como hemos visto el ejemplo de Jesús. ¿O batallamos todavía para entender? Yo a veces batallo. Bueno, sí, yo sé que a veces es un poco difícil encontrar el propósito. Hermana, bueno, nadie se anima todavía, pero para mí creo que el propósito de Dios es uno, que abarca todo lo que es mi vida en general, y es poder dar testimonio de quién es Él a los demás, a través de lo que Él ha ido haciendo en mi vida, de lo que Él hace y de lo que sin duda sé que Él va a hacer. Creo que mucho tiempo batallamos con el hecho de poder encontrar el sentido de nuestra vida, porque ni siquiera nos lo preguntamos. Entonces, si no nos hacemos nunca la pregunta de ¿para qué estoy acá? Pues no vamos a saber nunca, ¿verdad? ¿Cuál es esa razón?
por la que Dios nos ha plantado desde el seno de nuestra familia hasta en el círculo en donde nos movemos. Y para mí nunca ha sido mi vida en lo absoluto obra de la casualidad ni de la coincidencia. Para mí estoy consciente desde muy temprana edad que todo ha sido con un propósito y que Dios ha ido guiando todo, aun cuando uno a veces se equivoca, erra el camino, erra el blanco, como usted lo dice, o cuando aún ni siquiera uno encuentra el rumbo por el cual uno debe de transitar, el Señor va acomodando las piezas y nos va acomodando para poder cumplir ese propósito. Y creo que todos fuimos creados con ese propósito, dar testimonio de quién es Él, darlo a conocer al mundo, no nada más a través de la palabra, hablando de un don, como mucho lo vimos quizá durante muchos años, o lo entendí yo al menos, que el que evangelizaba, el que predicaba era porque tenía ese don y conocía la Biblia de pies a cabeza, sino también de predicarlo a través de lo que Dios ha ido haciendo en mi vida. Y creo que ese es el propósito para el cual Dios me envió. Hay muchas formas en las que uno va cumpliendo su propósito, pero me parece que la meta es la misma, darlo a conocer a Él, mostrarle al mundo que quién es Dios, que Él es bueno, que Él nos ama y que Él siempre ha querido lo mejor para nosotros. Ahora sí que creo que las formas, como usted decía en una de sus clases, son distintas, ¿no? Pero la función sigue siendo la misma, dar a conocer su amor, dar a conocer a su Hijo y que todos podamos vivir una vida plena en Él, en Cristo Jesús. Así es. Sí, a veces, gracias, hermana Bere, a veces es difícil o no sabemos qué es el propósito de nuestras vidas. Y le batallamos un poquito. Pero les comentaba, yo digo que a veces batallo. Yo creo que el propósito de mi vida, por el cual me trajo aquí el Señor, es uno, alabarle, es exaltar su gloria, exaltar la gloria de Dios, alabarle, gozarme en su presencia, disfrutar de su presencia, de tocar el borde de su manto. Yo creo que el Señor me trajo aquí para disfrutar de él. No veo más mucho mi trabajo en la congregación, ¿no? Sino que veo disfrutar de él, alabarle. Y yo creo que puedo alabarle con mi vida. Y creo que con el resultado de la adoración a él, el resultado de las pláticas con él, el resultado de estar compartiendo mi vida, de conviviendo, de platicando con él, de tener un refrigerio precioso, comiendo el pan, platicando como él, mi padre, y yo como su hijo, como amigos. Platicar con él y estar en su presencia me lleva a un resultado. Y ese resultado final es mi deseo y mi necesidad de que los demás quieran disfrutar de lo que yo disfruto con él. Quieran conocer a él como yo le conozco. Eso es lo que yo he pensado. Yo pienso de que es yo estoy pensando qué alaba al Señor, con qué adorar al Señor. Y yo recuerdo que mi vida siempre ha sido así. ¿Cómo alabo a Dios? ¿Cómo adoro? Yo recuerdo que un tiempo estuve bien metida con el ministerio de panderos, de banderas, de heraldos y dramas y todo eso, porque
yo creí en esa forma de alabar, adorar a Dios. Y luego, más tarde, me metí muy fuerte en el evangelismo porque yo creí que era la forma de adorar a Dios. Y finalmente, siempre ideando formas de cómo ayudar a los demás para que conozcan la preciosa persona de Jesucristo. Pero yo he entendido que todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Hay un propósito general, el de cuerpo, que es, por ejemplo, la filosofía del ministerio, digamos, como estamos platicando ahorita. Pero el propósito personal, yo conocí a una persona que adoraba a Dios por medio de la alabanza. Con su teclado, él adoraba. Y él se metía en la adoración. Lo que él deseaba era adorar a Dios arriba. Y adoraba, cerrando los ojos, se adoraba. Y el resultado se veía que la gente, la que estaba abajo, la que estaba cantándole al Señor, terminaba llorando, orando, entregando su vida a Cristo. Y yo decía, ese es el propósito por el cual tú has traído a este varón, ministrar, servir al pueblo, pero como un vaso donde él se abría y el Señor, úsame, se abría y el Señor, lléname, y al mismo tiempo derramaba lo que el Señor le estaba dando a él, lo derramaba al cuerpo de Cristo. La cabeza llegaba porque él se disponía como vaso y adoraba a Dios, y el cuerpo era bendecido por esa persona. Y yo decía, esta persona es buenísima para misiones. Esa persona es tremenda para misiones. Había un gran trabajo en la labor misionera. Hermanos, no duré 1 año, ni 2, ni 3, hablándole, insistiéndole. Muchos años. Yo lo conocí cuando era un jovencito. Ahorita ya tiene hijos. Pero él sabía exactamente el propósito de Dios por el cual le había traído a Dios a la tierra. Y esa era ministrar a la gente por medio de la alabanza. Cuando yo di cuenta de eso, dije, Señor, tú eres grande y tú tienes para cada uno el propósito con el cual Él va a ministrar a las personas. Pero finalmente, hermanos, los propósitos personales, los que tengamos, es para bendición a la gente. Nada más. Para bendecir a la gente. Su propósito, el personal, el que Dios le dio, es para bendecir a la gente. Y Dios va a decir, ok, ya esta persona está ya en sintonía conmigo. Entonces le va a dar una herramienta, otro. Digámoslo ahora de esta manera, un don, otro don, y le va a ir capacitando. Por ejemplo, alguien que sea un maestro, hablo de el don, hablo del ministerio, ¿verdad? Maestro, como ministerio. Le va a empezar a dar dones para que se desarrolle como maestro. Tal vez le vaya a dar el don de el don de la enseñanza, ¿verdad? ¿Qué otro don le puedes dar a los maestros, Lucy? Ayúdame. El de la sabiduría, tal vez. El de discernimiento. Discernimiento. Y también sabiduría, discernimiento. El Señor puede dar eso para otros ministerios. Es que el Señor le da dones para que desarrolle un ministerio personal que es el que le estamos llamando propósito. Sí se está entendiendo. Creo que me estoy yendo lento para que más o menos se entienda lo que es la filosofía del ministerio, el propósito, la meta de la iglesia. Y claro, personal como parte del cuerpo de Dios.
Jesucristo, estamos viendo estos últimos ejemplos del mismo Jesucristo, que él tenía siempre el resultado final en la mente. En Mateo 16, 21-23, nos dice cómo Jesucristo iba sin vacilar, dirigiendo sus pasos a la cruz del Calvario, sin ninguna vacilación. En Marcos 1:45 vemos cómo Jesucristo tenía que abstenerse de hacer algunas cosas. Por ejemplo, dice la palabra, entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Y desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, nuestro Señor, volviéndose a Pedro, le dice, quítate de mí, delante de mí, Satanás. Me eres escándalo porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. ¿Cuántas veces nosotros nos vamos ¿por qué? Porque nos quedamos con las artimañas del enemigo, con los rudimentos del mundo, con nuestras tradiciones, con lo que nos gusta, los deseos de nuestra carne. Hablemos como cristianos, como que y nos separamos de lo que es el deseo del Señor. Vamos por nuestra comodidad, no por el trabajo. Y el mismo Señor aquí ya sabía que iba a ser escupido, golpeado, le van a poner latigazos y todo, y le dice a Pedro, le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino que es de los hombres, siendo un discípulo del Señor. Recordemos cuando en Juan 6, nos explicación de la comida. Cómo ya ella sabía cómo vamos a darle de comer a esta gente, 5,000 personas, solamente contando hombres. ¿Cómo vamos a darle de comer a esta gente? Él ya sabía, ya tenía un plan específico, una meta. Pero les dice, y preguntó, pues preguntaron, ¿no? Y dice, estos discípulos tenían 200 denarios, dice la palabra de Dios. En nuestra época aproximadamente sería menos tal vez, o $2. 200 denarios. ¿Cómo vamos a alimentar a 5,000 gentes con $2? Imposible, imposible. ¿De dónde vamos a comprar pan y comida para que coman estos? Pero ¿qué pasó al final? Cuando recogieron los panes, sobraron 12 cestas de pedazos de los 5 panecitos que tenía el niño, el muchacho. Jesucristo tenía ya la meta en la mente y nada le distrajo. Así nosotros, hermanitos, cuando el Señor ya tengamos claro cuál es el propósito. Si no lo tenemos claro, caminemos en la obra. Dios va a dar allí, le va a dar, le va a multiplicar, si le faltan 2 peces, le va a dar comida, le va a dar 2 peces, le va a dar 5 panes y eso se va a multiplicar. Sí, porque va a cumplir con el propósito de Dios. Hasta que usted no cumpla el propósito de Dios, Dios le va a seguir llamando. Y no se preocupe, Él está ahí, Él es fiel. Vamos a ver el ejemplo de Pablo.
El apóstol Pablo también era, y recordamos quién era el apóstol Pablo. Tremendo hombre, fariseo, saduceo, él era muchas cosas, un gran hombre con mucha sabiduría, con mucha pasión. Por algo le escogió el Señor. Pero Pablo también planeaba cómo iba a ministrar a los demás según sus principios y sus creencias. Aunque reconocía Pablo que muchas veces el Espíritu Santo, el Señor Jesús por medio del Espíritu Santo le cambió los planes muchas veces. En Romanos 15:20 encontramos esta parte, dice Pablo, y de esta manera me esforcé para predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, sino para edificar, no para no edificar sobre fundamento ajeno, dice. El propósito de Pablo era ¿a dónde? A los lugares donde no conocían del Señor, para no edificar sobre fundamento ajeno. Uno de los propósitos de Pablo era ir a Roma. Eso lo dijo en sus cartas. En 1 de Corintios 2:1-2 encontramos a un Pablo que cómo escoge limitar el contenido de su predicación a los simples hechos de la cruz de Cristo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El mismo Pablo tenía bien delimitado su objetivo, su propósito de ministerio. Y hermanos, entonces nos vamos a quedar en el punto 2 de la necesidad para una filosofía de ministerio. Si hay alguna pregunta hasta aquí que no haya entendido, que tenga alguna duda, tenemos un minuto. Mi hermana, Ruth, permiso, nada más. Bueno, yo comentarle dudas, tengo un montón, creo, pero ya van a ir después aclarándose con el tiempo, creo, primeramente, Dios. No, creo que realmente tenemos un trabajo intenso para hacer y por ahí con mi compañera de equipo decimos una de dos, o saltamos del barco o que nos corran por empezar a poner a trabajar a la iglesia. Pero bueno, creo que es algo para reflexionar bien en serio, ¿no? Porque por ahí quizá hemos estado cómodos mucho tiempo. Usted lo mencionaba algo parecido entre su clase en algunos de sus comentarios. Y bueno, me parece que ahora empezar a mover todos esos cimientos que no creo que por mala intención han sido mal puestos, sino que fue porque quizás sí se aprendió, porque así se enseñó, o porque no se enseñó muchas veces, ¿no? Pero creo que lo principal es estar orando a Dios. Respecto a lo que usted pedía del propósito, eso es algo que lleva años y creo que también todo este trabajo no va a ser algo de la noche a la mañana. Yo la escucho y tomo notas y pienso, digo, ay Dios, no sé lo que va a dar, pero bueno, vamos a seguir pidiéndole a Dios que él siga motivando nuestros corazones y que no nos pase como usted decía, que uno comprenda después de toda esta clase y después decir, pero estoy más cómodo sin hacer nada, ¿no? Me sigo quedando donde estoy y bueno, es muy complicado,
somos poquitos, empezar a ver excusas y seguir quedándonos como estábamos. Entonces, yo la verdad que tengo un cargo ahora mucho mayor porque cuando uno desconoce es como que uno no sabe obviamente lo que implica y la responsabilidad, pero cuando uno ya tiene todo este panorama planteado enfrente y uno lo conoce y uno sabe cuál es la voluntad y decir, y mano, me sigo quedando donde estoy con mi culto los sábados a la mañana, 1 hora y media, 2 horas y se acabó, es como que va a costar porque no sé si alguien más vamos a poder estar tranquilos diciendo y no estoy haciendo lo que tengo que hacer. No sé si me doy a entender de lo que implica la carga ahora, ¿no? En el buen sentido, no de un pesar, sino de una carga en el sentido positivo. Así que, hermana, si usted está orando por nosotros, ore más, por favor, porque nos va a hacer mucha falta. Sí, estoy orando por ustedes y sé que es muy difícil, lo sé. Gracias, hermana, que Dios la bendiga. Gracias. Pues espero que... Sí, Lucy. Ruth, yo en lo que es la monografía, esta monografía la vamos a hacer se involucre en lo que es plantación de iglesias. Vamos a hacer un proyecto, por así decirlo, una investigación sobre eso para que la iglesia se involucre. No tengo claro lo de la monografía yo. Sí, bueno, esto, como sé que aquí no se puede poner específicamente algo, porque cada iglesia tiene sus propios dificultades y su propio ritmo de caminar. Entonces, y sus propias oportunidades. Entonces, sabemos que aquí Sí. hay pastores, líderes y yo creo que también miembros. Entonces, por algún propósito el Señor nos puso a todos aquí. Esta clase es con lo que decía Bere ahorita. Sí, es que el Señor pone cargas en nosotros. Y entonces ver el Señor te está poniendo cargas a ti. Pero son cargas que tal vez las veas grandes, pero en Dios es liviano y todo es. El Señor no quiere nada malo para nosotros, sino en todo es para bien para nosotros. Bueno, entonces, contestando a la pregunta de Lucy, lo que yo he pensado es que pueden, la monografía, si ustedes están trabajando y tienen un equipo, sigan trabajando con su equipo, tienen que hablar con el pastor, hablar con su pastor y si ustedes quieren, plantearle al pastor, podemos trabajar de esta forma. Pueden hacerlo con los métodos que ustedes tengan, las estrategias que tengan, pueden implementarlo. Que si esto les sirve para implementarlo en su iglesia, pues eso está mucho mejor. Si se adaptan a este trabajo, si se acomodan al trabajo y pueden hacerlo bien. Si hay alguna persona de que no tenga un equipo, que no tenga la facilidad no tenga y que viva solita en cierto lugar sin ninguna congregación cerca. Entonces para esa persona la monografía va a ser diferente su monografía, porque para ella la monografía sería en base al evangelismo.
que tenga una persona evangelizada o 2 personitas evangelizadas, con eso podría ser su monografía. ¿Sí? Y cada situación es distinta. Por eso yo necesito saber su situación para yo poder apoyarles. El punto es que todos aprendamos, que ninguno repruebe y que en su momento echen a andar esto de plantación de iglesias. Si alguien está en... Por ejemplo, Sí. Por ejemplo, a mí, Ruth, me está costando mucho trabajo reunirme con Rubí porque ella trabaja y sale muy noche. Y se va de aquí sale creo de su casa a las 6 de la mañana y llega a las 10 de la noche, a veces pasando de las 10. Entonces, cuando tenemos el tiempo, por ejemplo, los domingos, yo todos los domingos no los tengo desocupados porque tenemos ya una agenda nosotros. Entonces, se me dificulta porque tenemos grupos familiares que atender que están fuera de aquí, de la comunidad donde estamos. Son lejos, a 3 horas de aquí. Entonces, de camino y no se nos dificulta muchísimo reunirnos. Y a mí eso me preocupa porque yo soy de o cumplo, no soy de dejarlas. Por ejemplo, en lo del proyecto, a mí me gustaría ya empezarlo a hacer porque yo dentro de mi agenda yo también tengo un viaje a México. Entonces, todo eso a mí me preocupa y me resta tiempo a mí en lo que hago porque es trabajo que tengo que hacer. En tu caso, y muy particular, no te preocupes. Trabaja al ritmo que puedas. Eso está bien para todos. Trabaja al ritmo. Si hay algo que te estorbe o algo, pues, o no puedas, dímelo y vamos a ver cómo le hacemos en tu caso. Y la monografía. Tienen hasta el 31 de octubre para entregarlo. La monografía, ¿qué elementos van a tener para realizar su monografía? Todos los planes de acción que estén realizando. Los planes de acción pueden empezar a realizarlos en el tiempo que gusten. Tienen hasta el 30 de junio como último día para entregar los planes de acción. No todos los planes de acción pueden hacerlo todos. O sea, dependiendo de cada persona, de cada grupo, perdón, de cada equipo. Entonces, no te preocupes, no te estreses. Entonces, con calma, ya nos tomamos 10 minutos, perdón, pastor. Lo platicamos en una situación por el cual les traba. Esto no es una escuela de plantación de iglesias. No es una escuela de plantación de iglesias. Esto es solamente una clase para alumnos de un seminario. Si pueden realizarlo, qué bien. Pero si no, y yo te entiendo porque quizá lo tomas como el semi, que hay que hacerlo. No, con calma. Esto es otra cosa. No hay que cumplir como plantador de iglesias, porque no van a ser plantadores de iglesias. Entonces, en tu caso yo creo que sí, ¿verdad? Pero tienes todo el tiempo para hacerlo, tienes años para realizarlo. Entonces, con calma, Lucy, y a todos nosotros con calma, en paz, disfrútenlo, trabajen paso a paso. Si tienen alguna dificultad, estamos abiertos, perdón, pastor, y que Dios los bendiga,
los ilumine y ánimo, adelante, con fe y con valor y calma, Lucy. Bendiciones a todos.